Cuídate de quien duerme contigo. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, qué alegría saludarlos hoy nuevamente a través de este hermoso canal Sagrario de Amor. Hoy he querido traer este tema y yo sé que el título les trae dudas, les trae inquietud, pero te vas a dar cuenta que es una realidad. Quiero que te quedes hasta el final de este video y te darás cuenta de tantas cosas que no conoces, pero que el Señor a través de este tema te quiere mostrar. Orémosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y espero que sea de bendición. Entonces, mis hermanos, hay un enemigo mortal al cual muchos de nosotros no hemos descubierto. Este enemigo puede acabar con nosotros en todo el sentido de la palabra y lo más alarmante es que nació, creció, vive, come, duerme y está en todos lados con nosotros. Ese enemigo es nuestra propia carne. Con este enemigo luchamos a diario. Es una lucha interna sobre el cual queremos triunfar o vencer, pero casi siempre es Él quien nos vence a nosotros. Y la única forma de vencerlo es teniendo a Cristo aferrado a nuestro interior, a nuestra vida. Pues como dice San Pablo, pues ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, le damos el poder a Él para que pelee por nosotros y así de esta manera ya no seremos nosotros solos los que por nuestras propias fuerzas peleemos con el enemigo de la carne, porque si así lo hacemos, seremos derrotados. Es importante, pues, ver este tema. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. San Pablo también nos va a decir en una de sus cartas que la vida espiritual es como dos perritos, uno negro y uno blanco. Si tú alimentas más al negro, pues va a destruir al blanco. Y si alimentas más al blanco, pues va a destruir al negro. Allí representa el espíritu y el mal. Es una lucha interna, dice San Pablo, hay una lucha interna. La pregunta hoy es, ¿a quién es el que más alimentas? ¿Al perrito negro o al perrito blanco? ¿A quién alimentas más? ¿Al espíritu o al demonio? Entonces, la carne es ese enemigo que siempre nos está impulsando, y no hablo de la carne física, no. Ayer en la consagración hablábamos precisamente de lo que el mundo nos brinda, y uno de los ataques más grandes es la carne que tiene que ver con todo lo que este mundo nos brinda: pecado, mentira, adulterio, fornicación. Y eso es a lo que la carne nos lleva. La carne siempre nos va a decir: adultera, fornica, miente. La carne siempre nos va a llevar a eso. Pero cuando tú tienes un espíritu débil, caes inmediatamente. Hay gente que dice: ¿por qué caigo tan fácil en un pecado? Sencillamente porque no fortaleces tu espíritu. Entonces te conviertes en una persona débil. ¿Cómo fortalecer esto? Primero, estar aferrados de Cristo. Segundo, el ayuno. Hacer ayuno te ayuda a manejar la voluntad. Es que la voluntad no nos tiene que manejar a nosotros. Nosotros tenemos que manejar la voluntad. Claro, porque la carne siempre nos va a llevar a eso, a que caigamos, a que seamos débiles. Y por eso es que muchas veces nos sentimos tristes. Hay personas que están bien en la gracia de Dios, pero tan pronto caen en un pecado, se sienten defraudados, se sienten tristes, se sienten solos, porque cayeron en un pecado que no trae nada bueno. Entonces empieza el sentimiento de culpa allí en su mente. ¿Y quién te llevó a eso? La carne. Entonces, tú y yo no podemos dejar
que sea ese enemigo quien reine, porque si él reina, estaremos perdidos. Nuestra alma se perderá porque sus frutos no son buenos. En Romanos 7:18 nos dice la palabra, pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A veces no queremos hacer el mal, pero lo hacemos. No queremos hacer el bien, pero no, nos vamos siempre a lo malo. ¿Por qué? Porque a eso nos lleva la carne. En Romanos 8, capítulo 8, del versículo 5 al 8 nos dice la palabra: los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo quiero que entendamos esto. Ya se dan cuenta porque muchas veces no somos bendecidos. Ay, hermano, ore por mí, es que no me llega la prosperidad, no me llega la bendición, es que todo se está destruyendo. Cuando uno empieza a hablar con esa persona, se da cuenta que se deja dirigir por la carne, se deja llevar por lo que no es de Dios. Mire, vámonos a este texto bíblico que nos va a decir tantas cosas. En Gálatas 5:16 en adelante dice: pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Oiga, los deseos de la carne se oponen ¿a qué? Al Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Lo que dice San Pablo es una lucha interna. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden cobrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Hermano, ¿cómo sé que algo proviene de la carne? Vamos a ver, la misma Biblia nos lo enseña. ¿Cómo saber que una persona está siendo conducida por la carne, que está en el mal? ¿O cómo saber yo que estoy siendo conducido por la carne? Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué es? Libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, dice San Pablo, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, yo creo que esto nos explica por qué no somos bendecidos. No heredarán el reino de Dios. El reino de Dios lo heredamos desde aquí. Desde acá empezamos a ver las bendiciones de Dios. Simplemente que le damos poder a la carne, al pecado, y echamos a un lado a Dios, echamos a un lado al Espíritu. Entonces aquí podemos ver cómo estas tres citas bíblicas nos demuestran que si dejamos que ese enemigo que tú y yo tenemos en común, y es la carne, dejamos que reine en nuestras vidas, pues estaremos destruidos. Nuestra vida será un fracaso, pues de ella solo puede salir lo malo, de ella solo puede salir pecado, y esto haría que perdamos nuestra alma, haría que no merezcamos la vida eterna. Por eso debemos cuidarnos de caer en la tentación, de ceder a sus placeres, y la única forma que podemos vencerla es dejando que Cristo viva en nosotros. Así cada día haremos que se debilite y que no tenga ningún poder sobre nuestras decisiones y sobre nuestra vida. Por eso, mis hermanos, prestemos mucha atención a eso. Los invito a la confesión, al ayuno que muy pronto voy a estar dictando un curso sobre el ayuno.
para que muchas personas aprendan verdaderamente a ayunar, cómo sacar fruto del ayuno. Entonces te invito a que vivas la vida sacramental, el Santo Rosario, el ayuno, y así vas a ir dominando la carne que quiere llevarte al mal y al fracaso. Por eso te invito entonces a que dejes entrar definitivamente a Dios en tu corazón, para que te dé fuerzas de combatir el pecado en que te encuentras. Pecado que trae maldiciones a tu vida, a tu hogar, y no deja que salgas adelante, que te mantiene en la miseria, en la ruina, en la pobreza, en la tristeza, en la angustia, en la depresión. Por eso invita a Jesús a entrar en tu vida y verás cómo todo cambiará y cómo no dolerá dejar aquello que te cuesta dejar. A veces nos duele dejar el pecado, pero cuando Cristo entra en tu corazón no vas a sentir cuando dejas ese pecado. Mis queridos hermanos, compartamos este video con muchas personas. Yo sé que es de gran bendición. Si este video te ha gustado, déjame un like para que YouTube lo recomiende a muchas personas. Déjame un comentario, voy a orar por ti. Y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo en este momento y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis queridos hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Que Dios y María Santísima los bendiga.